Esto es Conspirabox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión. Desde ninguna estación llegamos hasta ti, para que seas parte junto con nosotros de estas charlas, mesa de diálogo, tertulias, debates o cualquier formato que se le pueda encontrar. Estoy con Alex Herrera Castillo, que me acompaña como cada capítulo de Conspirabox. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, Alex, desde que empezamos a sedimentar este tipo de proyecto y hemos hablado sobre los temas que se podían abarcar. Por fin podemos hablar un poco de el Vaticano. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, mi querido amigo Carlos? Muy bien, emocionado por este tema. Es, eh, Vaya, si quieres hablar de teorías de conspiración, el Vaticano siempre parece que está en el centro y pues este día nos hemos preparado para hablar sobre el asesinato o tal vez muerte accidental de el Papa Juan Pablo I, un papa que pues duró solo 33 días en el poder. Digamos que fue de lo más corto en la historia del Vaticano. Así es. Y ya que le estamos dando preámbulo a esto, nos explicamos el cómo nos preguntamos el cómo y por qué entidades que merecían pues condenas históricas resultaron saliendo bendecidos por las santidades. Hablaremos de eso y mucho más en este capítulo de Conspirabox, que realmente tiene, como bien lo comentas, si se quiere hablar de conspiración, el Vaticano realmente se pinta solo. Y sobre lo que hablábamos, empecemos con esto de el asesinato de Juan Pablo I. Quisiera dar un preámbulo más que nada porque esto me resulta muy importante por quién vino después, que fue Juan Pablo II, y pues yo fui pues a escuelas católicas y digamos que fui criado y tenían a Juan Pablo II en cada habitación como su santidad y su máxima. Y por eso cuando te vienes enterando de estos temas y lo que hay detrás, pues realmente se te cae todo eso, a pesar de que pues uno pues ya no pues procesa tanto la religión. Sin embargo, vamos a hablar de Albino Luciani. Vamos a entrar con esta serie de eventos para poner en contexto, porque varias cosas tienen que ver acá, y entre esos, como siempre, el poder y el dinero. Vaya que ser el jefe espiritual de casi una quinta parte de la población mundial significa ostentar un inmenso poder. Por eso Albino Luciani empezó su reinado como papa con el nombre de Juan Pablo I. Luciani había emprendido una revolución a tan solo un mes y cachito, 2 días, podríamos decir. Se había embarcado en diversos procesos que, de haber llegado a culminarse, hubieran ejercido efectos directos y vitalizadores en la humanidad en general. Albino Luciani se había ganado el apelativo de el Papa Cariñoso, el Papa Sonriente, y pues el 28 de septiembre la sonrisa desaparecería para siempre. Y todo por parte de un grupo de personas en concreto. Esa noche Luciani dejó a un lado el discurso sobre su mesa de trabajo y volvió a coger las notas sobre los drásticos cambios que iba a hacer y con los que ya había discutido con el cardenal Jean Pilot, que también tiene mucho que ver. Con los papeles en mano se levantó y se encaminó a la puerta de su despacho, la abrió, vio al padre Maggi y al padre Lorenzi y se despidió de ellos. De esta forma, después había pronunciado sus últimas palabras. Su cuerpo sin vida sería encontrado a la mañana siguiente. Luciani fue el primer papa que murió a solas a más de 100 años, pero hacía mucho más de 100 años que ningún papa había muerto asesinado. Aquí van a entrar 6 personas, las cuales son los presuntos culpables, que es el cardenal John Cody, el cardenal también Paul Marcinkus, Jean Bilot, Roberto Calvi, Lucio Gelli y Michael Sindona. Es muy importante estos nombres porque estamos hablando precisamente de mafia y que tiene totalmente relación
dentro de el Vaticano. Al menos uno de esos 6 nombres habían puesto en marcha un mecanismo calculado como un reloj para que se cumpliera con un determinado cometido a las últimas horas de la noche del 28 de septiembre o a primeras horas de la madrugada del día 29. Este mecanismo, este curso de acción, deriva de la previa conclusión de que la solución italiana, como le llaman a este tipo de asesinatos, tenía que ser aplicado una vez más. El Papa debía morir. Hay un factor que involucraba a todos los hombres que figuran en la lista. Aclaremos que lo que alarmaba al Papa no era la francmasonería convencional, a pesar de que la Iglesia siempre consideró que quien integró en una logia masónica recibía automáticamente la excomunión. Así que la alarma de Luciani venía provocada por la logia masónica ilegal que se había traspasado en las propias fronteras del Vaticano. Con su desmesurada ambición de riquezas, de poder, esta logia se llamaba la Propaganda 2. En Buenos Aires, al mismo tiempo, había otro banquero que a medida que discurría el mes de septiembre de 1978 se sentía mal y preocupado por la actitud del Papa Juan Pablo I con todas estas nuevas reformas que tenía en mente y despidos, sobre todo. Era Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano. Le seguían los problemas desde antes de la elección del pontificial. Estaba perfectamente informado de los progresos que hacía el Banco de Italia con sus investigaciones, dentro de lo que abarcó y considerablemente el radio de acción y indudable poderlo comparar con lo que hizo Calvi y todo lo que estaba a manos de obstaculizar la investigación del Banco de Italia y proteger de ese modo su imperio financiero, el cual tenía una intención de robar más de $1.000 millones. Ya estamos hablando de Calvi. Ahorita vamos a hablar en Nueva York. Estaba también Michael Sindona, que también venía observando con detalle y detenidamente las actividades que el Papa venía investigando sobre las operaciones fraudulentas que habían operado por más de $225 millones. Y en Chicago se encontraba el cardenal John Cody, otro de los príncipes de la Iglesia Católica, preocupado e irritado. Muchos de estos banqueros y ocupados del dinero, pues del santísimo pues sitio que podría ser el Vaticano. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Iglesia de los pobres, mi querido Alex? ¿Qué está pasando? Bueno, de hecho, Juan Pablo I había dicho que la iglesia era exactamente esa, la iglesia de los pobres, la iglesia que no tiene riquezas. Recordemos que los sacerdotes, pues al momento de hacer sus votos, después de que se reciben del seminario, pues tienen que hacer votos de pobreza, votos de castidad, porque en cierto sentido, de una manera filosófica, ser cristiano o católico significa ir más allá de lo mundano. Entonces, pues el rol que juega el Vaticano, en contraste a esta posición filosófica, pues no es estar alejado de lo mundano, sino prácticamente parece que tiene posesión de lo mundano, ¿no? Y pues Michael Sindona, era un especialista y era el consejero financiero del Papa Pablo VI, quien fue el predecesor de Juan Pablo I. Y entre sus consejos, pues él quería evitar la aplicación de gravámenes fiscales al patrimonio del Vaticano. Recordemos que, bueno, todavía en la actualidad, el Vaticano es el mayor terrateniente del planeta. De algún modo, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué digo de algún modo. Entonces, el Estado italiano estaba intentando, pues, aplicarle, pues, tarifas al Estado del Vaticano, que en realidad es un Estado libre y soberano que no pertenece a ningún otro Estado. O sea, por eso tiene su propio parlamento, que es la curia, y tienen a su jefe de Estado en temas sociopolíticos, que es el Papa, que al mismo tiempo
es representante de la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, la estrategia era en hacer remesas al exterior a través de organizaciones financieras nuevas. Y para este tipo de remesas, así como las que se envían de Estados Unidos a México, pues se utilizan medios, ¿no?, de transacciones. El famoso SWIFT, que es el medio, es SWIFT, es el sistema de pagos internacionales, ¿no?, que fue creado una década antes. Eh, y lo que resultó, digamos que con la asesoría de Michel Sindona, es que el Vaticano perdió 35 billones de liras italianas, que es un estimado de ese entonces de 20 millones de libras esterlinas. Y pues uno se pregunta, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, siempre me pregunté, ¿qué pasa, no, cuando un banco se va a la quiebra? O sea, el dinero desaparece, se esfuma, se va a un vacío, ¿no? A un hoyo negro. Y pues no, resulta que siempre hay bancos más grandes que compran las crisis, las quiebras, y como el caso de Banamex ahorita en México, aquí en nuestro país, o sea, las deudas y las deudas ya no se pueden, digamos, controlar, y siempre hay un banco más grande, ¿no? Quien termina comprando esto. Así que hasta parecería ser, en tema conspiranoico, que las mafias italianas, digámoslo entre paréntesis, estaban ya diseñadas para infiltrarse en el Vaticano y llevarlo a la quiebra, porque el Vaticano tiene un banco que se llama el Instituto de Obras Religiosas, IOR, mejor conocido como Banco del Vaticano, quien fue creado, bueno, el cual fue creado por el Papa Leo XIII en el siglo XIX, y ellos otorgaban, digamos que esos sí eran la iglesia de los pobres, en ese entonces otorgaban préstamos a personas de bajo presupuesto a través de un interés muy bajo, así tipo la Caja Popular Mexicana, a través de intereses de 1%, 1.3%, que en términos económicos de ganar, no es usura. La usura es ya cuando es un 10, 20, 30%, 40%, ¿no? En el que a través de ya 4 pagos ya recaudaste el doble de lo que originalmente prestaste. Pero en ese entonces, pues se estaban desarrollando los nuevos métodos de ética financiera, y un interés de 1%, 2%, 3%, pues es favorable para ambos partidos, el deudor y el que da los créditos, ¿no? Entonces, eh, estos cuestionamientos financieros de la banca del Vaticano, pues fueron los que el Papa Juan Pablo I, al tomar posesión de la oficina, dijo, no está bien. Entonces, quería hacer reformas, y es lo que comentabas. De Claro, hecho, en el día de su muerte, perdón, pues estaba argumentando, se dice que todos lo escucharon así argumentar en una acalorada discusión con Villot, ajá. hablando de las reformas que quería hacer para totalmente depurar a los sacerdotes que estaban inmiscuidos tanto en las mafias y también como en la infiltración de las sociedades secretas. Así es, y es que precisamente incluso el mismo Juan Pablo I mandó a retirar su dinero de la banca del Vaticano porque lo consideraba como dinero sucio, que era dinero que lo movía Roberto Calvi. Y a lo que me mencionabas anteriormente, pues antes del siglo XIX era pecado que los católicos metieran dinero a las bancas. De hecho, fue el Concilio Vaticano I, que fue en el año de 1868 al 71 que se quita ese pecado. Y entonces la usura, que es el negocio pues, de los bancos, pues ya no es pecado. Y se empezó a ocupar como uno de los ingresos mayores de lo que era el Vaticano. De hecho, bueno, si nos vamos un poco conspiranoicos, se dice que a partir de ahí se empieza a usar el ojo que es como el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, en los billetes, porque era como que la presencia de Dios en esto, como si se estuviera aceptando. Pues después, pues empiezan a hacer cosas con esto del arrepentimiento,
y digamos que la culpa es el gancho donde el sistema de dominación entra en la persona. Entonces, a partir de eso, empiezan ya a meterle tarifas a perdonarlos, como a, dependiendo del pecado, era el precio, o asegurar lugares en el cielo, cosas así. Y pues yo no sé si eso no es, pues si no es usura, es al menos ocupar lo que hacían los ázaros con el mágico de dinero babilónico, de hacer dinero de la nada. Y este método de la culpa, ocupándolo como pues una manera de seguirse haciendo ricos, pues se me hace pues bastante no apropiado para este tipo de valores que difunden como religión como tal. Exacto. Bueno, ahorita ya que mencionas a todo esto de los cázaros, pues podemos adentrarnos un poco más en detalles. En primer lugar, me gustaría comentar sobre lo que dijiste de el ojo que todo lo ve, ¿no? Bueno, digamos que eso es como el uso del artefacto como arma. ¿A qué me refiero? Nadie está en contra del capital, en el sentido de que, como Marx, ¿no? Que decía que el capital era el enemigo. O sea, eso es, de hecho, pues él ves que tiene su libro de dialéctica materialista. O sea, es como decir que el martillo tiene la culpa porque alguien lo agarró y mató a alguien, Claro. en lugar de utilizarlo para su correcto uso. O sea, pues es una herramienta. El capital es una herramienta. Y cuando el capital es usado para multiplicarse a sí mismo a través de la usura, el llamado la creación mágica babilónica, ya se torna en un arma letal. Entonces, ha habido como una evolución en la ética financiera que se dividió en dos partes. Siempre los católicos utilizaron este sistema, como llamas tú, de indulgencias, para eh, beneficio social. También depende de quién esté en turno, ¿no? Porque el Vaticano y los sacerdotes no son los escogidos de Dios, son No, hombres pecadores que a veces toman, pues, ventaja de su administración y a veces son personas legítimas como Juan Pablo I. Entonces, lo que pasó es que en el siglo XIX, Friedrich List, que fue un economista de Alemania, eh, unificó junto con Otto von Bismarck y su alianza con Bischof von Kettler, católico, unificó a Alemania para proteger su manufactura y proteger sus límites sociopolíticos. Destruyeron las tarifas interestatales, así como lo que existe en México de las casetas, las destruyeron y el trabajo se empezó a consolidar dentro de Alemania, porque el trabajo es la fuente del valor de las cosas. Ese es el verdadero meollo de la economía. El dinero no se multiplica, el dinero es una herramienta que genera, bueno, el trabajo genera riqueza y con la riqueza tú puedes extraer capital para invertir. Pero si tú quieres dejar de trabajar, pues te puedes gastar todo tu dinero y a la mera hora pierdes todo. Y claro. bueno, dices, lo invierto en un banco, pero pues eso ya es usura, ¿no? Así que para esto Alemania, para 1910, logró sobrepasar a Inglaterra como, como la potencia económica del planeta. Entonces, la Iglesia Católica siempre estuvo involucrada en esto porque antiguamente la economía era parte de la rama de teología moral en filosofía. Con Newton pasó a ser una ciencia, ¿no? Así de econometristas. Del dinero se multiplica porque el mercado lo dice. Entonces, eh, el uso de las indulgencias a través de, digamos, pues, aristócratas impíos, hacía que bien o mal la Iglesia Católica utilizara esa riqueza para el servicio de la gente. El mejor libro que existe para ello se llama La historia de la Reforma Protestante en Inglaterra de William Cobbett y habla de cómo en ese entonces, eso es en el siglo XVI, Inglaterra por 900 años fue un país feliz,
o un reino feliz, porque las propiedades católicas y la riqueza eran puestas al servicio de la gente. Luego llegaron los protestantes y empezaron a saquear las instituciones católicas, los monasterios, etcétera, y se robaron la riqueza. Y ahí es donde entran los cázaros, porque los aristócratas empezaron a robarse las tierras, o sea que eran ricos en tierras, pero ya sabes, ¿no? Este tipo, paraíso de jardines, de mansiones hipergigantes inglesas, pues necesitan trabajadores. Entonces necesitaban dinero para ello, así que le pedían dinero a los judíos. Eventualmente, a través de la usura, los aristócratas ingleses perdieron el dinero, perdieron sus propiedades con los judíos. Y el mejor ejemplo es la familia de Winston Churchill. El papá de Winston Churchill, el disque héroe de la Segunda Guerra Mundial, se murió endeudado con 70,000 libras esterlinas. Y estamos hablando de dinero del siglo XIX, o sea, es dinero de verdad, con los Rothschild. Y según los Rothschild, le perdonaron la deuda, pero a cambio obtuvieron al hijo y utilizaron al hijo para llevar a Alemania a, a las dos guerras. Y esto es precisamente una de las cosas en las que el Papa Juan Pablo I, más allá de que estaba al tanto, eh, él estaba en contra de un documento específico del Consejo del Vaticano II, que es el Nostra Aetate, en el que había un judío que se llamaba Isaac Jules, y él viajó a Roma, ¿no? Eh, y de alguna manera por sus conexiones de la mafia, pudo hacer que el Vaticano hiciera el Concilio del Vaticano II. Porque la Iglesia Católica, por 2000 años, siempre ha mantenido, digamos que una enseñanza acerca de los judíos o de los cázaros, ¿no? Que es de que los judíos mataron a Cristo. Y Juan Pablo I estaba, digamos que en contra del nuevo mecanismo de guerra psicológica que se iba a imponer en estos documentos. Como que un sionismo ahí medio... Exactamente, porque la Iglesia Católica, de acuerdo a los judíos, por 2000 años ha predicado el antisemitismo. Y subsecuentemente, el antisemitismo encontró su máxima expresión en el Holocausto. Entonces, es un documento seminal porque Nostra Aetate no pudo ser, digamos que infiltrada como tal por los házaros o por los judíos. Y de alguna manera esto todavía le ha dado a la Iglesia Católica un respiro. Pero ellos querían totalmente hacer, es que el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo en la Biblia, o sea, dice, los judíos mataron a Cristo. Pablo dijo, los judíos mataron a Cristo y son enemigos de la raza humana. Así como tal, o sea, es muy estricto en eso. Entonces, están diciendo que la iglesia condena todas las formas de antisemitismo, ¿no? Pero ¿qué es el antisemitismo? O sea, es un término acuñado en 1871 por Wilhelm Marr, que quiere decir, en este tiempo todos eran, como de biología determinista. O sea, tú eres tu ADN, ¿no? Entonces, era como la creencia de que el judío tenía mal ADN y que por lo tanto era una raza inferior, que fue lo que erróneamente Hitler hizo, en lo que basó su socialismo nacional, ¿no? Pero en realidad eh, es un término, bueno, es erróneo porque la Iglesia Católica no cree en el determinismo biológico, porque en ese entonces se trató de que era una batalla entre los judíos que aceptaron a Cristo, que eran como su mamá o como sus discípulos, o quienes lo rechazaron. Entonces el doctor E. Michael Jones le da el nombre del espíritu revolucionario judío porque cuando ellos rechazaron a Cristo se convirtieron en revolucionarios. Entonces la Iglesia Católica, después de 2000 años, digamos que fue puesta en juicio a través de los judíos poderosos, quienes
en la línea de tiempo, habían ganado ciudadanía con Napoleón, porque Napoleón los emancipó. Luego Napoleón pierde la batalla de Waterloo contra el Imperio Británico, en donde la misma familia, los Rothschild, por un lado en Inglaterra y por otro lado en Francia y por otro lado en Alemania, habían apostado la riqueza del entonces príncipe William Hesse-Kassel de Prusia, habían apostado su fortuna y él era el principal, digamos que, inversionista en el Banco del Vaticano de ese entonces. Lo engañaron de que Napoleón iba a ganar y en realidad perdió. Y todo esto fue a través de palomas mensajeras, imagínate, interesante, ¿no? Sí, Y ellos ganaron la guerra perdón, y de ahí los Rothschild se convirtieron en los principales inversionistas del Banco del Vaticano y ganaron la ciudadanía, porque por 2000 años los judíos nunca habían sido ciudadanos. Era una política que se llama Sicut Judaeus Non, en el que los judíos no pueden interferir en la cultura europea o católica, ni viceversa. Los europeos católicos no pueden interferir en los asuntos judíos. Y a través de las mafias que estamos viendo, que fueron los que se involucraron en el Vaticano, previo a Juan Pablo I, pues ¿quiénes están? La Kosher Nostra, ujú. la alianza de Meyer Lansky con Lucky Luciano, está Arnold Rothstein, y ya sabes, tienen estas como The Jewish Navy, se llamaba la naval judía, Murder Incorporation, que es asesinato, o sea, corporación asesinato, así se llaman sus sindicatos del crimen. De hecho, también tienen el nombre de el sindicato del crimen del mundo. O sea, estas mafias consolidan el terrorismo de las bancas házaras y al mismo tiempo, en ese entonces, en el siglo XIX, un siglo antes de que esto pasara, los házaros judíos se infiltraron en las sociedades secretas, especialmente en la francmasonería, y tomaron posesión. Por eso es que pudieron derrocar al Sacro Imperio Romano Germánico con Napoleón. Por supuesto, y mira, y lo mencionas bastante bien. Hay palabras muy importantes que quiero resaltar dentro de lo que nos has comentado, y es mafia, terrorismo, inversionistas. Em, de eso está lleno lo que es el Vaticano. El Vaticano se divide pues, entre los inversionistas, ciertos sectores, y totalmente la mafia. Ha salido a relucir, incluso hubo por ahí un caso muy famoso que incluso por ahí en Netflix hay un documental que se llama el caso de Manuela Orlandi, que era una chica de 15 años que desapareció del Vaticano y parece ser que el cardenal Paul Marciscus, que era de los más cercanos al Papa, eh, tenía, era, tenía que ver ahí y lo manejaron de diferentes maneras. El chiste es que en medio de la investigación empiezan a encontrar bastantes pistas y entre esas se encuentra una tumba que estaba en una iglesia dentro del Vaticano que pues pertenecía a un mafioso. Parece se apellidaba Enrico. Y ese mafioso, o sea, te quedas ahí se nota directamente los lazos de la mafia italiana con lo que es el Vaticano. Y este caso fue llevado de una manera bastante polémica porque pasa esto y después balean al Papa y empiezan a decir que pues querían que liberaran al que valió al Papa por la chica secuestrada, pero pues en realidad el Vaticano se empezó a vestir de eso, de que era terrorismo los que tenían a la chica, de que era un chantaje y que era también un llamado de atención de la mafia italiana de que les regresaran el dinero que pues les debían. Se manejó de muchas maneras. El chiste es que al final lo que parece ser que la verdad era que la llevaron a un lugar y pues fue parte de trata. Y estuvo ahí en unos edificios donde se supone que iban chicas para, no sé, que enseñarlas a, no sé, a inducirlas o más bien amaestrarlas a ser monjas y cosas así, servir a los cardenales, lo cual a mí me suena pues bastante pues, obvio de que se trataba ese tipo de lugares.
Ese tipo de investigaciones se empezó a sacar a la luz bastantes cosas, entre eso la relación directa de la mafia con los movimientos del Vaticano. Y es que todos estos personajes de los que hablamos son unos angelitos bastante interesantes, porque, por ejemplo, Lucio Gelli fue un agente italiano de la logia masónica de la Propaganda 2. Este está implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano, que aconteció en 1982 y se le conoce como el hombre de las mil caras, el titiritero siniestro. Fue uno de los camisas negras durante la dictadura de Benito Mussolini en Italia y militó en la Falange Española, para luchar además en el apoyo al dictador de Francisco Franco durante la Guerra Civil. Fue un agente de la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial y de la CIA tras ella. Gelli había sido uno de los operadores anticomunistas más conspicuos de la Guerra Fría, vinculado a distintos sectores del poder en Italia y en otros países, incluso como Argentina. De hecho, estuvo creo que bastante inmiscuido en lo que fue el gobierno de Perón en Argentina. Pues, ¿cómo entró él a esta llamada Propaganda 2? Fue en 1966. Y pues, de hecho, eran miembros Frank Gigliotti y Richard McGarrah Helms, que era pues director de la CIA de 1966 a 1973. Y pues a partir de eso, pues empieza a haber una relación directamente con los movimientos del Vaticano. Ya hablamos también de Michael Sindona y del cardenal Paul Marciscus, que pues era el encargado del Instituto para las Obras de la Religión, de los que ya hemos estado hablando, que es prácticamente el Banco del Vaticano. Eh, pues hicieron un lugar muy bonito, como dices, para hacer un paraíso se necesitaba dinero, pero más que un paraíso así en imagen, parece ser que es un paraíso fiscal. ¿Cuánto dinero no se lava ahí? Se ha lavado por, no sé, diferentes organizaciones. No sé, me parece increíble que esto, pues hasta apenas se vaya más o menos como que conociendo, porque realmente es poco de lo que se habla de este tipo de, de implicaciones del Vaticano con la mafia directamente. Pero hay algo que también quiero hablar con respecto a, bueno, se deshacen de Juan Pablo I y realmente es obvio que fue un asesinato. De hecho, mucha de la información y el intro de este tipo de programa, de este capítulo en especial, lo pueden encontrar en este libro que yo lo recomiendo mucho, que se llama En nombre de Dios, de David Yalop. Este autor se dedica a resolver crímenes que parece ser fueron confundidos o que tuvieron veredictos erróneos y se dedica a realmente llegar a investigaciones profundas para dar con cosas las cuales incluso hasta las mismas autoridades se les pasaron. Em, y es más que nada Carol Wolftife, ¿cómo se apellidaba? Carol Wojtyla. Wojtyla, ajá, así se me olvidó cómo se pronunciaba. Creo que es Wash, con la J es como S, como SH, Wojtyla. Pero, pues, Carol. Pero, ajá, y pues para los amigos Juan Pablo II, eh, ayudó a encubrir para empezar la muerte de Juan Pablo I. Y se encargó de obstaculizar y de que se olvidara totalmente y se borraran los planes y reformas que Albino Luciani pues quería hacer dentro de la iglesia. Incluso Juan Pablo II hizo parte al Opus Dei de la Iglesia Católica y canonizó a su creador, que si hablamos de otros tipos de grupo, hablamos del Opus Dei, que se podría decir que es la extrema derecha de- del catolicismo. Sería también como que la encargada de llevar también el anticomunismo. Y pues también junto a ello, pues Wojtyla entregó el poder a la iglesia a movimientos más conservadores. Entonces, el Papa Poloco llegó a considerar como el apóstol de la juventud, haciendo comunión y liberación de los legionarios de Cristo, cuyo líder era pederasta, el Marcial Maciel, que incluso estuvo por años y creo que se murió sin culpa.
y eran tantas, o sea, se hizo oídos sordos y eso no se había visto, o sea, todo esto que ha sido de la Iglesia Católica, que de hecho no hemos hablado mucho, pero sobre los círculos de pederastía y sobre el cómo pues han cobijado este tipo de comportamientos de diferentes tipos de cardenales, padres alrededor del mundo, tenían a Marcial Maciel como el Golden Boy aquí en México. Ahorita que mencionas a David Yallop en su libro El Nombre de Dios, me gustaría leer una pequeña cita. Dice que era una situación altamente dramática. Las renuncias, los ceses y los traslados que había decidido Luciani constituían uno de los nuevos cauces que llevarían a la iglesia por nuevos caminos. Había un factor común que vinculaba a todos los hombres que figuraban en la lista. Villot no desconocía esta circunstancia, y lo que es más importante, también el Papa estaba informado. De hecho, se trataba de uno de los motivos que lo habían impulsado a actuar. De hecho, era de despojar a estos hombres de poder real y desplazarlos hacia posiciones relativamente inofensivas. Eran los francmasones, no era la masonería convencional. La alarma de Luciani venía provocada por una logia masónica ilegal que había traspasado las propias fronteras de Italia con su desmesurada ambición de riquezas y poder. Albino Luciani consideraba la P2, la propaganda 2, un verdadero anatema. Eh, Me gustaría comentar un poquito sobre lo que dice David Yallop aquí, que eran los francmasones, no era la masonería convencional. Eh, en realidad, culpar a los francmasones y a la masonería es como decir que los anabaptistas tienen la culpa. O sea, son movimientos revolucionarios que están un poco caducos. O es como decir que son los Illuminati. Lo que hemos visto eh, a lo largo, en el desarrollo del siglo XIX y del siglo XX, fue la alza del poder real de los Hazads, ¿ok? Porque la cronología sigue. Napoleón los emancipó, los Rothschild, que eran los banqueros más grandes de ese entonces, ganaron la batalla de Waterloo contra Napoleón, establecieron su sistema financiero y empezaron a infectar a cada país de Europa, se convirtieron en la más grande amenaza del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, y establecieron su poder en 1948 con la creación del Estado de Israel a través de la narrativa del Holocausto. ¿Y quién fue o cómo fue su modus operandi? Pues la CIA a través del Imperio Americano. O sea, en otras palabras, la creación del Imperio Americano está puesta sobre la narrativa del Holocausto. ¿Y por qué es importante esto? Lo mencionábamos hace un momento. 2000 años, por 2000 años, siempre ha habido una política católica antijudía. O sea, si vas a decir que la Iglesia Católica es antisemita, no, no lo es. Porque si un judío se convierte al catolicismo y se bautiza, es aceptado sin prejuicios bajo la política de Sicut Judaeus, ¿no? Que habíamos mencionado que era que los judíos no se pueden meter en asuntos de la Iglesia Católica ni viceversa. Pero si hay un judío que se convierte, como han habido muchos, está el claro ejemplo de este Israel Neumann, quien fue amigo de Tomás Aquinas y el Papa Gregorio IX. O sea, eran conversos que eran legítimos, porque no se trata de ADN. O sea, la Iglesia Católica no es antisemita, es antijudía, porque en los documentos de los evangelios se dice claramente que los judíos mataron a Cristo y son enemigos de la raza humana. Ahora, cuando hablamos de los judíos, estamos hablando del cuerpo político y social de los judíos, no de todos los judíos. Es como decir que
María, la madre de Jesús, o sus discípulos que compartían el mismo ADN, eran culpables por ser parte de esa etnia. Por lo contrario, es un asunto teológico. O sea, se trata de los que lo rechazaron y de quienes aceptaron a Jesús. Y la Iglesia Católica nació por la coalición entre los judíos que aceptaron a Jesús, que fue el primer concilio, digamos, del Vaticano, el primer concilio de Jerusalén, que estableció Pedro, y su alianza posterior con los helenizadores, o sea, con los filósofos griegos. De ahí nació la Iglesia Católica y por 2000 años mantuvieron una política de separación con los judíos. Y lo que pasó en el Consejo del Vaticano II, en el Concilio del Vaticano II, con Nostra Aetate, fue que la CIA, interviniendo con el poder házaro detrás de ellos, querían implementar un nuevo paradigma para culpar a la Iglesia Católica, porque en primer lugar predicaban un evangelio de odio en contra de los judíos, y en segundo lugar había encontrado este odio su máxima expresión en el holocausto judío. Pero estamos viendo, y ahorita en la actualidad, que el tema del holocausto está bastante controversial, porque los mismos judíos, irónicamente, están hablando en contra de ello. Tenemos el caso de Norman Finkelstein, con su libro La industria del holocausto. Tenemos el caso de Gerard Menuhin, con su libro Tell the Truth and Shame the Devil, que significa di la verdad y avergüenza al diablo, en donde habla sobre el revisionismo del holocausto, porque en realidad no murieron 6 millones de judíos y la Alemania nazi no nació para exterminarlos. O sea, esa fue la propaganda inventada por C.D. Jackson, del que hablábamos la vez pasada, en el capítulo de la CIA, a través de la propaganda de Time Life Magazine, y de Eisenhower, y subsecuentemente la CIA intentando someter a la Iglesia Católica a adoptar esta doctrina y hacerlos culpables, lo que culminó, como lo decías, con Karol Wojtyla siendo Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto y ahorita Papa Francisco. O sea, Juan Pablo I tenía que morir porque no tenía que haber existido, porque iba en contra de la agenda geopolítica que se venía cosiendo, se venía amalgamando. Y ahí es donde entramos a la nueva era del Papa Juan Pablo II, porque resulta ser que el Papa Juan Pablo II era íntimo de un personaje increíblemente siniestro que se llama Zbigniew Brzezinski, quien acaba de morir no hace muchos años. Y Zbigniew Brzezinski también era polaco, como el Papa Juan Pablo II. De hecho, podemos poner un montón de imágenes y fotos donde están ellos juntos. Bueno, es que Y también ese es uno, pero Juan Pablo II, o sea, tenía bastantes amistades tanto dentro de la mafia, tanto dentro de este tipo de organizaciones, incluso hasta de dictadores. Y pues eso era que eso no se hablaba mucho en la narrativa. También, pues precisamente hablábamos un poco de lo que era Francisco. Y pues te estaba yo comentando de esa película de los dos papas, que también está en Netflix incluso, porque muchos de los aspectos que hacen reflejar a Francisco, como los según aspectos que tiene un poco también revolucionarios y estar en contra de la iglesia ostentosa, eh, no sé, me suenan bastante a Juan Pablo I. Incluso hay muchos detalles que logro ver que plasman más o menos ahí, que tiene que ver como con lo que hablan sobre Juan Pablo I en este libro de David Jalop, que era ese papa pues revolucionario, cercano a la gente y que pues parece ser, como bien lo comentas ahorita, que no iba dentro de los alineamientos de la iglesia y no solamente eso, parece ser que más dentro de la geopolítica global. Por eso hago mucho hincapié en Juan Pablo II, porque fueron
¿cuántos años fueron los que estuvo? Creo que 33 casi. Y fue un papado que pues estuvo guardándose bastantes cosas y también estuvo ligada con la mafia y sobre todo em, consintiendo a esto de la pederastía dentro de la iglesia y fueron bastantes años. Por eso ahora yo te hablaba de Francisco, que según se decía que corría riesgos porque que igual andaba haciendo un tipo de políticas ahorita y este tipo de reformas, pero me dices que eso suena un tanto imposible. ¿Por qué? Es que en la actualidad los jesuitas, quienes son como la quinta columna del Vaticano, se han convertido en totalmente en lo opuesto a lo que fue su orden original. Y estamos hablando de Ignacio de Loyola, quien fue el creador de los jesuitas. De hecho, él se convirtió en el gran maestre de todas las sociedades secretas del siglo XVI. Él era íntimo amigo de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, que era pues también emperador de España y aparte era emperador católico. Y básicamente los jesuitas nacieron por la misión de... Eran dos partes. Una, combatir el protestantismo y la otra parte era evangelizar el mundo. De hecho, hay una película muy buena que se llama The Mission, La Misión, que está protagonizada por Robert De Niro, en donde se documenta pues un poquito de las misiones de los jesuitas en Paraguay, porque los jesuitas eran estos tipos caballeros, literal caballeros, sacerdotes, doctores también, quienes se entrenaban como super soldados, ¿no? Entonces, esta era la rama, eh, digamos, militar de la Iglesia Católica. Y su comandante se le llamaba Superior General Jesuita, mejor conocido como el Papa Negro, que también es como una parte de teoría de conspiración, porque el Papa Negro tiene el mismo nivel jerárquico que el Papa de la oficina de San Pedro. Nada más que uno está ocupado en asuntos de teología moral y el otro está ocupado en los asuntos de la guerra cultural, por así decirlo. Pero los jesuitas, bueno, la organización fue suprimida precisamente en 1776, paralelamente a la independencia de Estados Unidos, y nació hasta prácticamente siglo y medio después, pero ya con infiltración házara. Entonces, por ejemplo, ahí en el Consejo del Vaticano II, Malachi Martin, en los sacerdotes jesuita, fue quien estuvo metiendo su cuchara. Y los jesuitas ahora son los sirvientes de los oligarcas. Vaya, estábamos mencionando mucho sobre Netflix, ¿no? Y sobre que hay documentales y pelis, etcétera. Ah, Netflix es financiado por George Soros. Eso, Pasa. eso, eso. O sea, eso es una de las preguntas que desde cuando te quería hacer, no estaba yo ubicando el tema. Pero ¿quién manda eso? Porque sabemos que Hollywood, sabemos que diferentes tipos de cadenas, lo que ha sido, ha venido siendo propaganda. Los estereotipos, todo eso vienen siendo impuestos a través de propaganda que ya lleva su largo tiempo, que vemos a través de series, películas, incluso hasta libros. Entonces, pues cada cadena a veces maneja ciertos valores y también te hace plasmar, dependiendo en contra de quién estés, le buscas trapos sucios, dependiendo a favor de quién estés, le haces un documental enalteciendo, etcétera, etcétera. Eso es ya muy parte de estos tipos de estrategias de conspiración, lo que sea, la propaganda. Entonces, ¿quién es dueño de Netflix? ¿Quién está plasmando su idea a través de eso? Es George Soros, quien es el portavoz oficial de la banca Rothschild, quien a través de organizaciones tipo Open Society financia los movimientos revolucionarios en prácticamente todo el mundo.
mencionábamos en el episodio 3 de Conspiravox el asunto de Black Lives Matter, pues ellos estaban detrás, bueno, George Soros está detrás de ese movimiento revolucionario, eh, el cual va de la mano con el antisemitismo. O sea, están basando las ideologías en algo racial, o sea, en determinismo biológico. O sea, están dividiendo y conquistando, porque nos dividen a través de razas, pero eh, lo mencionábamos en ese capítulo, es como decir que, yo porque soy negro, soy bueno en los deportes, ¿no? O soy bueno en música, porque hay negros que son yaceros. O porque soy latino, o bueno, mexicano, pues soy bueno, no sé, para hacer tacos. O sea, tú no eres tu ADN, tú eres tu mente y tu conciencia. Claro. Por eso es que cuando mencionábamos sobre si la Iglesia Católica es antisemita, no lo es, pero es antijudía porque tiene una posición teológica y de ideales. Así que todos estos mecanismos de propaganda, de guerra psicológica, como tú lo mencionabas, como Hollywood, pues precisamente Albino Luciani estaba en contra de Hollywood, porque Hollywood promovía promiscuidad y psicoanálisis, que era como la burla de las confesiones. ¿Y Ya. qué es lo que pasó? Hay una anécdota muy curiosa, porque los judíos desde ese entonces, desde 1930, creo que 1934, estaban queriendo romper el código de producción, que era pues que no se iban a mostrar desnudos en las películas, que no se iba a ridiculizar el clérigo, que pues eran, o sea, tenían que cuidarse escenas, ¿no? Así como no sé si has visto la película de Cinema Paradiso, No, me esta parece película que no. italiana. Bueno, está un sacerdote, o sea, están las pelis y los sacerdotes ven las pelis antes y justo donde hay una escena que ellos creen que no está bien, cortan, ¿no? La cinta. Así que, bueno, para pronto, el arzobispo de Pensilvania, en Estados Unidos, en Filadelfia, le dijo a sus feligreses, los judíos que se robaron la tecnología de las películas, literal, se la robaron, eh, están intentando eh, promover la indecencia en sus películas, en Hollywood. Entonces, no vayan a los cines. Y Henry Warner, eh, en sus memorias, escribió que él perdía cada semana $100,000 solo en Filadelfia. Imagínate, $100,000 en 1934, o sea, era un billetote, porque había unidad, porque eh, ellos estaban en la guerra psicológica de promover la indecencia. Estábamos hablando del capítulo anterior, libido dominandi, o sea, es Sí. la manipulación de los vicios. Entonces, Albino Luciani estaba en contra de ello. Y de alguna manera por algo nació la Legión de la Decencia en Estados Unidos y, y hasta no fue, o sea, fueron 3 décadas en las que los judíos se pusieron a la línea y hacían películas decentes con historias bellas, o sea, Sí, sí, sí. nadie está en contra de la ciencia ficción o algo así, pero, eh, por ejemplo, empezaron a romper el código de la decencia con la famosa película de Alien, que la dirigió Ridley Scott. Sí, sí, sí. Entonces está el alien y está la chica, y ¿qué es lo que hace el alien? ¿No? Le mete como su lengua y le Ajá. embaraza. Ajá. ¿Ok? En otras palabras, en términos más académicos, es pornografía, porque está aplicando sexo oral, penetración, y la embarazó. O sea, Claro. porque el sexo embaraza, o sea, es algo que es natural. Y, y digamos que fue una escena explícita, pero así poco a poco empezaron los házaros judíos a, a infiltrarse, ¿no? A través de estas escenas sutiles. Y después sacaron una película que se llama The Porn Broker, en donde eh, utilizando la excusa del holocausto,
empezaron a mostrar pechos de mujeres que iban hacia las cámaras, ¿no? de gas, etcétera. Y así empezaron a utilizar este sistema de guerra psicológica en contra de la gente, despertando su líbido y pues es un tema de control político. Y el mejor ejemplo fue cuando los israelíes en el 2006 invadieron Ramallah, en Palestina, y lo primero que hicieron fue tomar posesión de las televisoras y empezaron a pues, ¿cómo se dice? A- a- Utilizaron las emisoras de televisión para poner pornografía. Y no sé si ¿has visto Friends? Sí, Pero hay un capítulo, ¿te acuerdas? En donde Joey y Chandler en su tele encuentran porno gratis. Creo que fue en el cuarto de Rachel y de Mónica, ¿no? ajá, Pero sí, había sí, porno sí. gratis. Y vaya, o sea, Mónica es judía, Ross es judío, Warner son judíos, etcétera. O sea, son házaros, guerra psicológica. Pero ¿qué es lo que hace Joey y Chandler? Se quedan en su sillón todo el día sin hacer nada viendo porno. Gratis, ¿no? Porque sí, O sea, sí, y no querían perder la señal porque si lo apagaban puede ser que no volvía a aprender. Sí, sí, sí. exactamente. O sea, de alguna manera, como lo mencionábamos antes, si hay en otros episodios, si hay como que algo maravilloso es que los mismos casados muestran sus tácticas, ¿no? A través de sus producciones. Es eso, o sea, estás ahí hipnotizado. Y no solo en eso, sino en las drogas, este, en los movimientos sociales revolucionarios, como Black Lives Matter, en lo que tú piensas que estás como eh, haciéndole bien, pero te das cuenta que estás siendo manipulado. Y entonces, Juan Pablo primero sabía de todo esto, porque es una, o sea, no nos engañemos. La Iglesia Católica ha estado en contra de los judíos, o los ha mantenido en línea, o los mantuvo en línea, mejor dicho, por 2000 años. Pero a partir de ahí, con la alianza estadounidense del Papa Juan Pablo II y su guerra anticomunista, todo se vino abajo porque era lo que se tenía que hacer. O sea, Juan Pablo I nunca tuvo que haber sido elegido en primer lugar porque, o sea, no habría habido diferencia que Juan Pablo II hubiera estado a cargo 33 días antes. Claro, claro, no. Y es que am, después pues, hablamos de Juan Pablo II y también después vino Benedicto XVI a encubrir todo eso, lo cual después se hace conocido a través de los Batilix, el famoso escándalo que tenía el guardia del Papa Benedicto XVI, donde pues, había una serie de filtración de documentos secretos que involucraban a la Santa Sede en eventos de corrupción y de acuerdo con la investigación que hicieron en la Santa Sede, descubrieron pues diversos tipos de chantajes a incluso obispos homosexuales. A partir de eso, pues se dice que no, que por motivos de salud, pero pues un año después el Papa Benedicto XVI renuncia, cosa que pues no se había dado desde hace, creo que si no 300 500 años. Y pues ahora llega Papa Francisco, pero yo te hablaba de esto y te decía si corría peligro o no, porque se le presenta como un perfil diferente y ya no se escucha tanto como antes hablaban del Papa. No tiene tanta difusión como lo tenía en su debido tiempo Juan Pablo II. Hoy en día es muy difícil que te encuentres, no sé, noticias o seguimientos que le hagan al Papa. Se tiene hasta cierto punto como que olvidado, como que no se habla mucho en los medios occidentales de eso. Y por eso también no sé, llegué yo a pensar que había como una cierta desarmonía con algunos reglamentos o reformas o manera de ser que no se alineaban con lo que es pues, las ideas de Occidente. Por eso más que nada preguntaba. Ujú. Pues, por ejemplo, si nos vamos como a lo tradicional,
desde 1522 hasta Albino Luciani, todos los papas habían sido italianos. O sea, estamos hablando de, no sé, 450 años. Así. Y de ahí viene la apertura del Vaticano hacia la modernidad, la llamada modernidad, ¿no? Y digamos que la alianza que existía entre el Vaticano con Estados Unidos estaba ligada a los intereses geopolíticos en contra de la Unión Soviética, Claro, ¿ok? Porque mencionábamos también en otros episodios que, digamos, existían dos paradigmas. El mundo feliz de Aldous Huxley, sí, que es el control de la población a través de los vicios y de los deseos, o sea, manteniéndolos felices, o El Gran Hermano de Orwell, 1984, que es esta policía, literalmente la checa, dominando, ¿no? A través de la fuerza militar. Así que es más fácil dominar a las masas a través de los vicios, manteniéndolos felices, a través del soma, ¿no? Del sí. que hablaba Aldous Huxley, que es esta como ultradroga que hace, que es como tipo panacea, que cura todos los males y estás eternamente feliz. Entonces vemos la infiltración de la CIA, o sea, el Imperio Americano, a través de personajes como Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, y su íntima relación con Zbigniew Brzezinski. Y me gustaría, este, eh, Zbigniew Brzezinski era el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y también fue asesor de Ronald Reagan, hasta de Barack Obama. Y le hicieron una entrevista en un periódico francés que se llama Le Nouvel Observateur, como el nuevo observatorio. Entonces le preguntan que si se arrepentía, ¿no? Sobre lo que había hecho. Y él comenta y dice, según la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los mujahidines, que eran los terroristas y por los que combatía Rambo, ¿te acuerdas? Estos como los, digamos, los abuelos de Al-Qaeda y de ISIS, Sí, los sí, 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 mujahidines de los 70s, de sí. los 80s. Dice, según la versión oficial, pues la ayuda de la CIA comenzó en 1980. Es decir, después de que el ejército soviético invadiera Afganistán en 1979. Pero la realidad, guardada en secreto hasta ahora, o sea, hasta cuando dio la entrevista, Pero es completamente diferente. ¿de la CIA con Ah, quién? se supone que la CIA eh, dio ayuda a los terroristas mujahidines Ajá. cuando el Imperio Soviético invadió Afganistán. Ok, ok. Pero él dice, esa es la historia oficial, pero en realidad nosotros los ayudamos desde antes. Y dice, de hecho fue el 3 de julio del 79 cuando el presidente Carter firmó la primera directiva de ayuda secreta a los opositores del régimen prosoviético. O sea, estaba ayudando a los mujahidines secretamente. Entonces digamos que la Iglesia Católica y pues también los Estados Unidos tenían un enemigo en común. Exactamente, porque el Imperio Soviético, el famoso terror rojo, Ujú. tenía que ser aniquilado. O sea, ese también sería como para otro programa, pero la Unión Soviética, que también fue una operación házara teológica en contra de los rusos, fue una operación judía anticristiana, eh, se salió de control. Bueno, hemos tratado con el tema de los jázaros que pues querían derribar todo ese tipo de religiones, tanto el islamismo, el judaísmo, el cristianismo. Entonces Así ya es. vamos viendo por dónde va el asunto desde esos episodios, desde el episodio de los cázaros, que me parece es el episodio número 5. Nos damos cuenta de cuál va siendo la operación, cuál va siendo el plan, cuáles son los enemigos, entre comillas, porque al final, pues no sé, o sea, pues, es obvio que no hay buenos ni malos, una guerra de poder, pero, pero sí.
Sí, 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 es lo mismo, el anticomunismo, el terror rojo, que pues todavía sigue causando terror. Exactamente. Y luego le preguntan, oye, ¿te arrepientes? El entrevistador es Zbigniew Brzezinski y dice, ¿arrepentimiento de qué? Dice, esa operación secreta fue una excelente idea. ¿Qué es más importante para la historia del mundo? ¿Los talibanes o el colapso del Imperio Soviético? O sea, estamos viendo que a los oligarcas, eh, o sea, utilizan estos medios de propaganda como historia oficial, Ujú. pero en realidad lo que importa más es la gran imagen, lo que decías. O sea, estamos viendo como la relación que tenían los cázaros en contra del Imperio Soviético y los cázaros en contra de la Iglesia Católica. Y bueno, yo soy católico y no por ser seguidor de los papas o del Vaticano, etcétera, sino por razones metafísicas y teológicas en las que yo estoy de acuerdo. Pero no significa que tenga que yo creer como ciegamente en lo que el Papa Francisco dice. O sea, todos somos personas razonables y tenemos el derecho a tener nuestro propio criterio. Así que está como separado, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que sí existe una guerra real teológica que no se atreve a decir su nombre. Y es esta eterna guerra que lleva 2000 años Más, yo creo. entre, sí, más, entre los seguidores de la verdad y los seguidores de la antiverdad. 2000 años que ya se le puso como que hay un héroe, un bueno y un malo, pero sigue siendo todavía más, yo creo que milenaria, y pues de eso nos vamos a ir dando cuenta conforme vaya continuando la narrativa. Y pues dentro de los temas que tocamos hoy hemos tocado los temas que están datados, que están documentados, que personas que se dedicaron tiempo, mucho de tiempo para documentar y ayudarnos un poco más a entender este tipo de información y redes, eh, pues de esto se trata también este tipo de programa, porque mucha gente hablará sobre cuestiones de conspiraciones del Vaticano que si guardan reliquias, que si el Santo Grial, que si tienen una máquina del tiempo ahí, que si los exorcismos, que si sus... eh, pues esas son cosas de las cuales pues nadie te puede asegurar nada, pero lo que hablamos hoy es algo meramente real, documentado y que pues son hechos históricos que realmente ponen las alarmas para pues, seguir teniendo la percepción que teníamos antes de este tipo de sedes, de este tipo de religiones, de los movimientos, de la mafia, que si lo hablamos como tal, la mafia italiana y pues yo creo que por ahí otras llevan como que el premio de, pues, o sea, los métodos de la mafia italiana están esparcidas por todo el mundo. Todas las mafias tienen un poco de eso, porque siento que es muy poderosa y pues ha llegado hasta tener métodos con el narco, métodos de estar contratando gente para matar y de llevar prácticamente detrás las bancas, los financiamientos y amenazando y cumpliendo pues este tipo de condenas, siempre inmiscuidos y pues la mafia lo lleva en su título, mafia. Y por eso quería yo resaltar esas tres palabras que hablábamos que eran mafia, terrorismo, inversionistas, todo esto que se liga a el Vaticano. Y no solamente al Vaticano, con muchas cosas nos damos cuenta que es el mismo modelo dentro de la política, que pues si alguien no se alinea, pum, se lo echan, vámonos. ¿Y qué hacemos? Pues como lo que dijo un cardenal, no recuerdo su nombre, cuando le preguntaron, ¿qué va a pasar ahora que el Papa está muerto? Vamos a fabricar otro. Y pues, Exactamente. eh, De pues, hecho, está la anécdota de cuando Napoleón, pues recordemos que fue quien destruyó al imperio, al Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, a la abolición total de la Iglesia Católica. Y él secuestró al Papa y le dice, voy a destruir la Iglesia Católica. Y le dice el Papa, los sacerdotes lo han intentado hace 2000 años, espero tenga suerte. y es que sí, y es que ahorita son temas contemporáneos que nosotros hablamos, pero pues también papas han matado a varios. Incluso
uno tuvo un juicio en el cual exhumaron su cuerpo para hacerle el juicio ya después de muerto porque había cometido ilegalidades para llegar al papado y tuvo un juicio, su puro cadáver. Hay bastantes cosas y pues que realmente si uno se pone a investigar sobre los papas pasados, pues también siempre ha estado también lleno de sangre, intrigas, y pues cosas que cuando no te alineas, pues pasa este tipo de cosas. Pero pues nada nuevo, Alex. Y nada nuevo bajo el sol. Casi no tuve tiempo para investigar así como para tenerlo en concreto, pero sí hubo un caso similar también de un reformante en la época del papado de los Medici, en el siglo XVI, que se llamaba Savonarola, quien quería hacer reformas dentro de la curia del Vaticano y lo mataron, así de fácil, porque pues recordemos los sacerdotes o el papa, a pesar de tener ese título jerárquico, son humanos que cometen errores y o subordinan sus deseos a la verdad o la verdad a sus deseos. O sea, en otras palabras, o se alinean o se corrompen. Y como decías, en la política es lo mismo, o sea, depende de la moralidad de cada persona. Así que, como Pablo I guardó su moralidad hasta el último momento y murió. Pues Alex, llegamos al final de Conspirabox, así que pues a todos los que nos están escuchando, compártanos y dejen su like, dejen su comentario por si quieren proponer algún tema, por si quieren opinar sobre lo que hablamos el día de hoy. Esto fue Conspirabox, tu caja libre, información para la concientización de ocasión. Nos vamos, Alex. ¿Quieres decir algo por último? Te quedan como 20 minutos. No, hasta luego, hasta luego. Ya estás, Alex.